Buenos días, familia. Vamos a ver si desayunaron en esta mañana. Recuerda que estás en comunidad, estás en... Y a todos los que están conectados en línea a esta hora, estás en casa, estás en comunidad. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo en este lugar? Y ahí levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, vine en esta mañana a adorar a mi Rey Jesucristo con un corazón agradecido, Señor, pero también lleno de fe para tener un toque tuyo en esta mañana. Un toque de sanidad, un toque de restauración, un toque de fe, Señor, para recibir de tu provisión, Señor. Aunque nadie más sepa lo que estoy pasando, tú lo sabes, Señor, y tú eres bueno, Señor. Hoy es el día de mi milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Seguimos en nuestra serie de regalos sobrenaturales y hoy el regalo del discernimiento espiritual. Ya estamos llegando al final de nuestra serie. Y una definición sencilla de lo que es discernimiento espiritual es el don que nos permite ver desde una perspectiva espiritual. Sencillo, ¿cierto? El don que nos permite ver desde una perspectiva espiritual. No es un espíritu de sospecha, no es un espíritu de adivinación, tampoco ni mucho menos brujería. No, es simplemente percibir espiritualmente. Eso es todo. ¿Están entendiendo? Es una definición muy sencilla. Es ser consciente del mundo espiritual. Y este don, agrupé tres cosas que nos permite este don. Número uno, este don nos permite discernir los ambientes. Diga conmigo, discernir los ambientes. ¿Te ha pasado que muchas veces llegas a un lugar y como que hay un ambiente diferente? ¿Ves? Llegas a un lugar, hay una cantidad de personas. Por ejemplo, llegaste por primera vez a la iglesia y venías muy quebrantada y sentiste como un ambiente de paz, de alegría. O a uno de los grupos de la comunidad y sentiste un ambiente como de fe. Pero también llegas a un ambiente y el sentimiento o la percepción o la emoción es contraria. Sientes como que el ambiente está cargado, como que hay algo que no está bien. Eso es discernimiento espiritual. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo sé que hay cosas que tienen que resolverse con personas, pero hay que ir mucho más allá, pidiéndole al Señor discernimiento para ver lo que está operando detrás. El discernimiento nos ayuda a discernir los ambientes. De hecho, si el Señor abriera nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, podríamos ver ángeles y demonios e incluso al Señor mismo si Él no lo permitiera. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, hay una historia tremenda. El rey de Aram está buscando cómo atacar a Israel. Pero cada que hace un plan, el Espíritu del Señor le revela al profeta Eliseo. Y entonces Israel siempre va un paso adelante. No vayan allá porque allá lo van a atacar. 3 veces sucede así y el rey de Aram empieza a decir: tengo un sapo en mi ejército, tengo un renacuajo en mi ejército, hay un traidor en mi ejército. Y alguien viene y le dice: no, Señor, lo que pasa es que aún lo que usted dice en lo más íntimo, en lo más secreto, el Espíritu del Señor se lo dice a Eliseo y Eliseo le dice al rey de Israel. El rey de Aram se enoja muchísimo y le manda todo un ejército a Eliseo. ¿Usted se imagina usted estar tranquilo y que le llegue todo un ejército por usted? ¿Cómo se sentiría? Pero Eliseo como que todavía estaba dormido. El que primero se levantó a hacerse el cafecito fue el siervo de Eliseo. Y yo creo que hizo el cafecito y cogió así, cuando miró por la ventana y vio todo ese ejército, se le cayó el pocillo. Amo, mandaron un ejército por nosotros, todo un ejército por un hombre. Eliseo se estira y dice: tranquilo. ¿Por qué Eliseo está tranquilo? Porque tiene discernimiento espiritual. Mira lo que sucedió, versículos 16 y 17. No tengas miedo, le dijo Eliseo a su siervo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea.
Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio la montaña alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. A veces pensamos que estamos solos, pero son mucho más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Es todo el ejército del cielo, los ángeles del Señor. ¿No te alegra eso? Dios cuida de nosotros y como dice el Salmo 91, envía a sus ángeles, su ejército. El Señor abrió los ojos del siervo y ya estuvo tranquilo. Una vez Jacob, huyendo de su hermano Esaú, cansado, llegó a un lugar donde acampó, recostó la cabeza sobre una piedra y Dios le dio un sueño donde le recordaba todas las promesas que le había hecho a él y a sus antepasados. Y cuando despertó Jacob del sueño, el ambiente estaba cargado, algo estaba diferente. Y Jacob expresa: ciertamente la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Puede ser que tú a veces no sientas que Dios está, pero no significa que no esté. Dios siempre está. Está con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus familias y nos está cuidando. Nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Entonces dile conmigo: Señor, abre mis sentidos espirituales. Dile: Señor, dame discernimiento. Vivimos en una época de la vida donde hay tanta información y mucha de ella es cerrada, que ha nublado nuestra visión. Y necesitamos tener discernimiento espiritual. Pero también necesitamos estudiar, necesitamos investigar y compararlo todo con la fuente principal, que es la palabra del Señor. Dile conmigo nuevamente: Señor, dame discernimiento. Es muy importante este don. Número 2, el discernimiento nos permite ver el trasfondo de las cosas, lo que hay detrás de palabras, acciones, actitudes. Hay un amigo que tengo que no puede ver un papel en el piso. Cuando él ve un papel en el piso siempre va y lo recoge. Y un día estábamos en un lugar donde había un papel en el piso. Yo sabía lo que él iba a hacer. Lo curioso era que estaba venteando muchísimo y el papel no se levantaba. Y él fue a recogerlo y cuando lo fue a recoger se dio cuenta que estaba tapando un popó y entonces volvió y le hizo así para taparlo. Le faltó discernimiento para ver el trasfondo. El trasfondo nos ayuda a ver lo que hay detrás para saber cómo tratarlo. En Mateo 20, la mamá de Jacobo y Juan llega y se postra a los pies de Jesús. Jesús tiene todo el discernimiento, ¿cierto? Y se postra a los pies de Jesús. Y seguramente todos los que están viendo la escena, ¿qué pueden pensar? ¿Cómo esta mujer se postró? ¿Cómo lo está adorando? Pero el maestro sabe la intención que hay detrás. Y después de postrarse le dice: es que yo necesito un favorcito suyo. Que en su reino ponga a uno de mis hijos a la izquierda y al otro a la derecha, es decir, los lugares de más alto privilegio. Entonces, muchas veces podemos ver una escena que decimos: wow, pero no sabemos lo que hay detrás. Alguien puede estar aquí arrodillado, orando, llorando, quebrantado, y uno pensando: wow, Dios mío, ¿cómo está esta persona con Dios? Sin embargo, él está orando: Señor, qué linda que está Mariana. Yo sé que es casada, pero ¿tú crees que debo seguir orando por ella? Y a veces tomamos algo genuino, tomamos algo como genuino sin saber lo que hay detrás. Y por eso necesitamos discernimiento. Muchas veces hacemos alianzas con personas sin saber lo que hay detrás. Josué capítulo 9. Todos los pueblos de esa región, de esa tierra, estaban temerosos porque Dios le había dado una gran victoria a Israel a cargo del comandante Josué en la batalla de Jericó. Y entonces tenían miedo. Y el Señor le había dicho a Josué que no hiciera alianza con ningún pueblo. Y un pueblo llamado los Gabaonitas se vistieron de harapos, tomaron pan lleno de moho y se hicieron pasar con gente que venía de lejos cuando eran enemigos que estaban cerca. Y Josué fue engañado e hizo alianza con ellos. Y los Gabaonitas se convirtieron en un aguijón para Israel. Ten cuidado con las alianzas que se pueden convertir en un aguijón para tu vida. Necesitamos discernimiento. Hechos 16:16. Cierto día,
cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Esto es un espíritu demoníaco. Puede ser que parezca que no, pero lo es. Y ya le voy a mostrar. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Versículo 17. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Pregunta: ¿era verdad lo que decía o no? Sí, ellos eran siervos del Dios y cómo venían a decirles cómo ser salvos. Las palabras eran verdad, la fuente no. Y ahí se necesita aún más discernimiento, porque hay cosas que tienen apariencia de piedad pero no lo son. Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se desesperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio, no a la muchacha, al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Yo creo que Pablo esperó unos días porque necesitaba ver cuál era el trasfondo y saber cómo atacar lo que estaba sucediendo. Es tan importante saber lo que hay detrás para saber cómo tratarlo, porque muchas veces uno está tratando cosas que son emocionales, las está tratando espiritualmente, o está tratando cosas que son espirituales de una forma emocional. Y hay muchas veces que se necesitan las dos. ¿Me hago entender? Déjeme pongo un ejemplo más claro. Aunque no he estudiado mucho sobre este tema, a veces tratamos la pobreza como si hubiese un espíritu de pobreza. Pero en lo que he estudiado no he visto eso dentro de la Biblia, un espíritu de pobreza. Lo que he visto es una maldición de pobreza a causa de la desobediencia y una mentalidad de pobreza a causa de que la mente no ha sido renovada por la palabra de Dios. Entonces no puedes tratar espiritualmente eso porque no lo es. Hay que arrepentirse, como me tocó a mí, por haberme metido en unos negocios que me trajeron escasez a mi vida por 5 años. Y hay que renovar la mente con los principios, el conocimiento de la palabra de Dios para al aplicarlos prosperar como Dios dice. Ahora, la Biblia sí habla de un espíritu de temor. Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de temor, pero no todo temor es un espíritu, porque hay temores que vienen a causa de las malas experiencias. Alguien que se cayó, tuvo un accidente en una moto, teme volverse a montar en una moto. Alguien que de pronto vio a sus padres fracasar en el hogar, teme casarse y de pronto fracasar. Entonces, cuando yo sé que es un espíritu, puedo hacer lo que hizo Pablo: reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero cuando es un temor aprendido, necesita sanidad emocional. El discernimiento nos ayuda a ver el trasfondo de las cosas. Si me está entendiendo, déme un amén audible para saber que estamos en la misma página. Mire por ejemplo esto, Jesús. Muchas veces, más rápido, muchas veces Jesús simplemente le dijo a las personas: sé sano. Era físico el problema y una palabra de Jesús: sé sano. Pero otras veces les dijo: te perdono, o tus pecados se son perdonados, y la gente fue sana. Sabía cuándo era físico, sabía cuándo era emocional, por una amargura que había en el corazón. Pero también muchas veces era un espíritu de enfermedad y habló al espíritu y el espíritu salió y la gente fue sana. Es importante el trasfondo. ¿Cuántos entienden la necesidad de este don espiritual? Necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Y yo creo que uno comete 2 errores con el diablo. Y uno de los errores es que uno lo sobreexalta. Y uno a veces cree que todo sucede por los demonios y ve demonios en todo. Uy, vio cómo pintaron esa iglesia toda de negro, y hasta el pastor está pareciendo de negro muchas veces. Y mire que en algunas letras le hacen así como una cruz abajo. Ven demonios en todo. ¿Saben por qué toda la iglesia es de negro? Para el juego con las luces y pueda salir una mejor transmisión, porque queremos una excelencia para llegar a todos los que se conectan con nosotros. Pero hay gente que ve demonios en todo y no necesariamente es así. La excelencia, y es una de nuestras características como comunidad, la excelencia honra a Dios, inspira a la gente. Cada vez queremos hacer las cosas con más excelencia. Y yo creo que podemos hacer cualquier cosa menos pecar para atraer a la gente, sabiendo que es la palabra y la presencia del Señor la que los va a conquistar. Amén. Y el otro error
El otro error que cometemos es subestimarlo. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que a Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es decir, no podemos ignorar que hay maquinaciones, que hay cosas que son por una influencia espiritual demoníaca. No sobreexaltarlo, no sobreestimarlo. ¿Cuál es la clave? Diga conmigo: discernimiento. Esa es la clave. ¿Ven la importancia de este don, cierto? ¿Cómo aplica el discernimiento incluso en las relaciones? Permítame darle este ejemplo. La mayoría de personas empiezan a entablar relaciones por lo físico. Erra el camino y por eso se le complican las cosas y termina con dolores, con desilusiones. No, una relación se empieza primero conociendo el trasfondo espiritual de la persona. Porque si usted no conoce el trasfondo espiritual y se une con esa persona, eso le genera una ligadura de las más difíciles de romper. Y por eso las personas terminan sabiendo que están en algo mal, pero yendo a buscar ese algo mal. Primera de Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Huyan. Pero cuando hay esa ligadura, la gente no huye, porque está atada, aunque sabe que es incorrecto. Hablando de relaciones nocivas y pecaminosas. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ahora se necesita arrepentimiento de corazón y un deseo profundo de agradar a Dios, como lo hizo David en el Salmo 51 cuando se arrepintió de su pecado. Pero primero el conocimiento es espiritual para conocer el trasfondo, y luego el conocimiento es emocional para conocer la persona. Saber qué me gusta de esa persona, qué no me gusta, con qué soy capaz de convivir y con qué no, sabiendo que esa persona está siendo moldeada cada vez más porque ama a Cristo. Y por último, el contacto físico, que solo se debe dar bajo un pacto matrimonial. Si usted hace las cosas así, y si usted establece relaciones así, y si quiere formar una familia de esa manera, le aseguro que Dios le va a bendecir. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice, y Dios es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. ¿Por qué es así, de esa manera, pastor? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Y Juan 4, Jesús hablando con la samaritana dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en el espíritu y verdad. Dios es espíritu y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué somos? Primero espíritu. No somos un cuerpo con un alma y un espíritu. No somos un alma con un espíritu y un cuerpo. Somos un espíritu con un alma y un cuerpo. Por eso primero es espiritual. Por eso primero es discernir el trasfondo. Y eso va a ayudarnos a establecer relaciones muy, muy sólidas. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y el Señor solo te comparte bajo un pacto matrimonial con tu cónyuge. Y número 3, el discernimiento nos ayuda a ver lo que hay por delante. ¿Cómo así? El discernimiento sí nos ayuda a ver el trasfondo, pero también nos ayuda a ver las oportunidades para hacer los cambios necesarios y no perderlas. En un libro de negocios que se llama Su Tiempo, trazan el perfil de quizás los 20 líderes de negocios más influyentes del siglo XX, que estuvieron en épocas y culturas diferentes, pero que tenían un factor común denominador, que era la inteligencia contextual. ¿Y qué es la inteligencia contextual? Es la habilidad para entender los contextos sociales, políticos, tecnológicos y demográficos de diferentes épocas. Y eso fue el factor diferenciador en que tuvieran éxito o fracaso. Un ejemplo claro es Steve Jobs, que tuvo la visión de una computadora todo en uno en cada hogar, y así fue. Ahora, el discernimiento espiritual aún es mayor que la inteligencia contextual, porque también te permite entender los contextos para hacer los cambios, para aprovechar las oportunidades, pero al mismo tiempo te permite ver lo que tiene apariencia de piedad, pero no lo es. Y al mismo tiempo te permite ver tu propio corazón para mantenerlo puro y correcto delante del Señor. Es tremendo. Mira esto, qué interesante. Cuando la gente empezó a unirse al ejército de David, había un común denominador. Primera de Crónicas 12. La lista es muy larga, pero voy a leer 24 al 32. De la tribu de Judá habían 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas.
De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. Versículo 26, de la tribu de Leví, 4.600 guerreros. Saltemos al 28. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de la familia, todos oficiales. Versículo 29. De la tribu de Benjamín, pariente de Saúl, había 3.000 guerreros. Versículo 30. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. ¿Cuál era el común denominador? ¿Cuál era? Más fuerte, ¿cuál era? Y algunos de ellos eran muy valientes. La valentía abre muchas puertas, pero si a la valentía le añades lealtad, te permite estar en los mayores círculos de influencia. Ahora, versículo 32. De la tribu de Isaacar había ¿qué? 200 ¿qué? 200 ¿qué? ¿Dónde cambió? ¿Por qué? Todos eran guerreros valientes, pero ahora dice 200 jefes. Y la respuesta de por qué estaban más arriba está ahí. 200 jefes junto con sus parientes, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Porque entendían las señales, sabían qué dirección seguir, y eso los puso más arriba como jefes. Y eso está para cada hijo, para cada hija de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, y eso se llama discernimiento. Nos ayuda a ver lo que hay adelante, hacer los cambios, aprovechar las oportunidades y avanzar. Familia, después de esta pandemia las cosas no van a volver a ser iguales. No anhele que sea como antes, porque no lo va a hacer. Las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Y si nosotros no entendemos los tiempos, nos vamos a estancar y quizás a retroceder. Permítame dar un claro ejemplo con una compañía de hace algunos años. Durante casi 100 años la compañía Kodak dominó la industria del cine con el 85% de las ventas de cámaras. ¿Cuántos tuvieron una cámara Kodak? Aquí hay muchos de mi generación. No se haga el loco de que no tuvo una cámara Kodak. ¿Sí o no? Tuvimos una cámara Kodak. Mire, dominaba entre las 5 empresas más valiosas de Estados Unidos. 140,000 empleados en el año 96, valorada en $28 millones. ¿Y sabe qué ocurrió 10 años más tarde? Se declararon en quiebra. ¿Cuál es la razón? En 1975 un pequeño equipo de técnicos de Kodak construyó la primera cámara digital. 1975. Era del tamaño de una tostadora y pesaba casi 4 kilos con una resolución de 0.1 megapíxeles. ¿Usted sabe un paseo al que le tocaba llevar la cámara? No podía llevar más nada. 0.1 megapíxeles. Eso le hace valorar a uno los celulares. Muchos de ustedes no saben que era una cámara normal Kodak, que vas a ver la primera. 23 segundos para tomar una foto. Se le acaba a uno la sonrisa postiza. 23 segundos así. 0.1 de megapíxeles de resolución. Hoy en día que esas cámaras le toman a uno hasta el barro que le salió por aquí. Unos barros de esos bien barros. Pero ¿qué pasó si ellos eran la punta de lanza? ¿Qué pasó? Si entendieron que el cambio iba por ahí, no dieron el salto. Prefirieron hacer las cosas como siempre las habían hecho y se estancaron y empezaron a retroceder. Y si uno quiere ver cosas diferentes en la vida, no puede seguir haciendo las mismas cosas que está haciendo. Y créame, hay cosas que han cambiado y necesitamos el discernimiento para en nuestra vida hacer los cambios necesarios y no estancarnos y poder avanzar. El escritor y maestro cristiano, también orador, R.T. Kendall, en su libro La Unción, dijo: a veces la mayor oposición a lo que Dios quiere hacer a continuación viene de los que estaban a la vanguardia de lo que Dios hizo en el pasado. Mire, Jesús hace más de 2000 años dijo: vayan y hagan discípulos, ¿cierto? ¿Dijo cómo ir? No, dijo vayan. ¿Cómo se iba? A pie, a caballo, en camello y cuando mucho en barco. Pero evolucionamos, hubo cambios. ¿Y qué pasó? Vino el tren, vinieron los automóviles y vino el avión.
Y entonces pudo empezar a viajar, a llevar el evangelio mucho más rápido, ¿cierto? Pero ahora podemos ir a la velocidad de la luz con un evangelio digital. Pero ¿qué pasa si usted simplemente sigue caminando? Que está bien, pero ¿por qué no aprovechar los cambios? No es seguir tendencias, pero es aprovechar lo que presentan las tendencias para hacer lo que el Señor nos ha dado a hacer y poder avanzar y no estancarnos y no retroceder. El mandato es el mismo: hagan discípulos, pero la forma ha cambiado, y muchas de las formas que nos trajeron hasta acá no son las que nos van a llevar hasta allá. En todo: ministerialmente, empresarialmente, relacionalmente. Los principios son los mismos, pero las formas. Yo no sé si ustedes son como yo, pero a veces tengo más miedo de fracasar que de perder oportunidades. Y no debía ser así. Y yo no estoy hablando de ser imprudentes, no. Pero no podemos tratar de vivir la vida como queriendo llegar seguros a la muerte, sin correr ningún riesgo. Porque el peor riesgo de todos es no correr ningún riesgo. Ahora, dirigido por el Espíritu Santo. Pero a veces tenemos la dirección del Espíritu Santo y con miedo a fracasar. ¿Y si me caso y fracaso? ¿Y tener hijos en este mundo como está? ¿Y entonces quién los va a tener? ¿Quién los va a tener si no los creyentes, para que sean la luz y para que sean la sal? Ay, y si emprendo esto y fracaso, y si más miedo de fracasar que de perder oportunidades. Y familia, hay oportunidades que nunca vuelven. Hay unas que van y vienen, pero hay otras que no vuelven. Buenas, guiadas por el Espíritu Santo, cosas de Dios. Y cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo. Cada hijo, cada hija de Dios tiene el Espíritu Santo. Nuestra fe no es para el mañana, iglesia. María, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano va a resucitar hoy. A veces estamos creyendo por cosas así. En el futuro yo creo que esto puede suceder. En el futuro yo creo que, y no, hoy. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Año 2004. ¿Cuántos alquilaron alguna vez una película en Blockbuster? Sean honestos, a un VHS. Hay jóvenes aquí que dicen: ¿qué es eso? VHS. Y hay otros que ni siquiera saben lo que es DVD. Pero la mayoría de nosotros acá, siendo honestos, levante su mano. Sí, yo alquilé en Blockbuster. Yo soy de la época del pastor. Tengo mucha juventud acumulada. 2004, Blockbuster tenía 60,000 empleados, 9,000 tiendas en todo el mundo y 6,000 millones de dólares anuales en ingresos. ¿Sabe cuánto es eso? 500 millones de dólares al mes. ¿Sabe cuánto es eso por día? 16 millones de dólares. Y en esa época, en 2004, solo el 4% en los Estados Unidos tenía banda ancha. Por eso eran tan exitosos. Pero luego, en el año 2010, la banda ancha creció al 68%. Y ya se podía ver contenido online sin necesidad de descargar. ¿Y qué pasó? Blockbuster se declaró en quiebra. Diga conmigo: pero no tuvo que ser así. En el año 2000, en el furor de Blockbuster, le ofrecieron una empresita. ¿Sabe cómo se llama esa empresita? Netflix. Por 50 millones de dólares. ¿Sabe qué riesgo representaba eso? 3 días de ingresos para Blockbuster. Pero no quiso correr el riesgo y la oportunidad se fue para siempre. Hay oportunidades que se presentan y no vuelven. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos más miedo de fracasar que de perder oportunidades. Hoy en día Netflix está valorada alrededor de los 33,000 millones de dólares.
Y en vez de decir, ¿y si de pronto no? ¿Por qué no? ¿Y si de pronto sí? Porque si estamos con el Espíritu Santo, si tenemos por dentro, que para mí ese es el mayor de los milagros, si tenemos por dentro a Dios mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no correr riesgos? Guiado por Él y haciendo todo para Él. Diga conmigo, necesito ser entendido y no distraído. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy cercanos a la venida del Señor Jesucristo, a su segunda venida, muy, muy cercanos. Y Jesús dijo que en estos tiempos teníamos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Diga conmigo, entendido, no distraído. Es importante. Y yo sé que esos tiempos pueden ser difíciles, muy difíciles, pero también sé que van a ser tiempos gloriosos, porque aún con las imperfecciones que tenemos como iglesia, Dios va a levantar su iglesia. Dios va a traer más provisión. Dios va a mostrar su gloria. Dios va a traer un avivamiento. Más almas van a venir a los pies de Cristo, como dijo Isaías: he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, diga sobre mí, amanecerá Jehová, y sobre mí será vista su gloria. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor, porque aún en los mayores tiempos de oscuridad, Dios va a hacer brillar su iglesia para dar honor al Padre Celestial. Vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria. No lo dudes. Nuestro Dios nunca ha perdido una guerra. Nunca la perderá. Porque nuestro Dios nunca ha fallado y nunca fallará.